Capítulo 2. El hombre en llamas. La participación de los filisteos en la historia de Israel es tan determinante que por la influencia que estos ejercieron sobre sus vidas, fueron motivados a pedir un rey. Los filisteos eran una nación que surge del éxodo provocado por la caída del imperio micénico e hitita hacia el final del siglo XIII a.C. Estos, después de haber intentado establecerse sin éxito al norte de África, territorio dominado por el imperio egipcio, llegaron finalmente a las tierras del Canaán, donde fundaron 5 ciudades. Estas ciudades eran gobernadas por una especie de tirano que fungía como un rey militar. Los filisteos comenzaron a mezclarse con las mujeres canaanitas y no mucho tiempo más tarde tuvieron contacto finalmente con los israelitas. Los filisteos tenían una fuerza militar muy superior a la de los israelitas. Estos ya dominaban el arte del hierro, lo que les permitía tener armas superiores. Además de esto, tenían carros cubiertos de hierro alados por caballos. Los israelitas no tenían caballos y años más adelante sería que ellos comenzarían a utilizarlos para diversas tareas, aproximadamente para la era de Salomón. Si bien es cierto que los filisteos no tenían interés en exterminar totalmente al pueblo de Israel, sí estaba amenazada su identidad como nación y posiblemente sus costumbres religiosas. El centro de la vida religiosa de los israelitas se encontraba por aquellos tiempos en Silo, ciudad donde se encontraba el arca del pacto, símbolo de la presencia y la alianza con Dios. Elí, quien era un sacerdote de la descendencia de Aarón, hermano de Moisés, en ese momento tenía la responsabilidad, más o menos como la que tuvo Moisés, de ser un sacerdote, profeta y caudillo militar, o bien conocido también como jueces. Y además de todo esto, era una especie de guardia del arca del pacto. Los israelitas estaban molestos por el hecho de sentirse bajo el dominio de los filisteos. Se organizaron y se sublevaron contra ellos. Pero la derrota fue tan fulminante que hasta perdieron el arca del pacto, lo que llevó a que las tribus de Israel no tuvieran algo que las mantuviera unidas. Es en este momento tan decadente en la historia del pueblo de Israel donde nace una figura que para muchos pasa desapercibida, y es al que yo llamo el día de hoy el hombre en llamas. Estoy hablando de Samuel, de quien ustedes seguramente recordarán la historia de su nacimiento. La tarea de Samuel es tan determinante que fue el responsable de que el pueblo de Israel no se desanimara en continuar en su relación con Dios. Tan determinante fue su labor que, aunque el arca del pacto no estuviera en posesión de los israelitas, él se encargó de que su esperanza no se desmoronara. Al poco tiempo los filisteos devolvieron el arca y Samuel, al entender que Silo había sido destruida, fue por todas las ciudades llevando consigo el arca del pacto, consiguiendo que las tribus de Israel permanecieran unidas. Los hijos de Elí eran muy pequeños cuando éste murió y por lo tanto ya no había quien sirviera como juez en Israel. Samuel no podía cumplir con esta tarea debido a su avanzada edad. Y adicional a esto, los israelitas no querían que los hijos de Samuel los dirigieran debido a que su reputación estaba entredicha. Y es esa razón por la cual los israelitas pidieron un rey que los gobernara y los mantuviera a salvo de los ataques o de la opresión que, como en el caso de los filisteos, recibían. A Samuel no le agradó mucho esta idea, pero por el consejo de Dios ungió como rey de Israel a un joven llamado Saúl. Saúl no tardó en ganarse el favor del pueblo cuando recibió una llamada de auxilio de parte de algunos de sus compatriotas, quienes estaban siendo atacados por un rey amonita. La respuesta de Saúl fue tan rápida y eficaz que logró convocar a las tribus de Israel y llegar a tiempo al auxilio de sus compatriotas en Jabes Galaad. Los representantes de todas las tribus se reunieron en Mizpa y allí finalmente lo proclamaron como el rey de todo Israel. La principal razón por la cual Saúl llegó al reinado es por la dominación filistea bajo la cual se encontraban. Es este momento en el cual los 2 primeros reyes de Israel tenían que demostrar su valía. Saúl
tuvo algunos enfrentamientos con los filisteos, pero quien realmente hizo estragos en el ejército filisteo fue su hijo Jonatán, quien acertó golpes tan duros y fulminantes que permitió expulsarlos finalmente del territorio israelita. Saúl era un hombre tan profundamente religioso que la idea de perder la aprobación de Dios lo iba a atormentar por el resto de sus días. Samuel aceptó la voluntad de Dios al nombrar un rey, pero su tarea era la de ser un oráculo religioso y consejero del rey, tarea que no estaba dispuesto a negociar. Y cuando Saúl se tomó la atribución de realizar un acto religioso que solo estaba destinado para los sacerdotes, Samuel le dio la trágica noticia de que su reino ya no era aprobado por Dios. Esta noticia entristeció tanto a Saúl que su ánimo comenzó a decaer, tanto que hasta necesitaba de música para apaciguar su desdicha. Ese joven que tocaba el arpa para el rey, más adelante se convertiría en alguien muy cercano a su hijo Jonatán y también un gran líder militar. Saúl comenzó a sospechar que David podría ser proclamado rey de Israel. Lo persiguió y lo expulsó de Israel, obligando a David a conformar una especie de guerrilla que cuidara de él. David se vio forzado a hacer una alianza con Aquis, rey filisteo, y este lo nombró a él y a sus soldados su guardia personal. Los filisteos nuevamente, en su afán por recuperar los territorios perdidos anteriormente, decidieron atacar nuevamente a Israel. Aquis había pensado en enviar a David a pelear dicha batalla, pero por consejo de sus asesores le dijeron que tal vez David en batalla se pasara nuevamente al bando de los israelitas y le acertaran un gran golpe. Aquis decidió dejar a David en la ciudad principal y se fue a batalla contra los israelitas. Allí finalmente los derrotaron y murieron Saúl, Jonatán y algunos de sus hijos.